confirmar, pero creo que ya son las 10, ya es la hora. Sí, si gustas, comenzamos. Tú dime. Tú dime Sí, si damos. Ok, bueno, pues entonces vamos a dar nuestra bienvenida. Bienvenidos nuevamente a la comunidad Qualilab. Es un gusto volver a encontrarnos en este espacio que hemos construido para ustedes con el compromiso, conocimiento y la pasión por la excelencia. Cada encuentro representa una nueva oportunidad para aprender, para compartir experiencias y seguir fortaleciendo esta gran comunidad de profesionales que creen en la salud pública, en la calidad, en la innovación y en la mejora continua, con la cual y con los cuales y con cuáles elementos podremos construir un mejor futuro. Gracias por seguir siendo parte de Qualilab, por aportar su experiencia, su conocimiento y su entusiasmo. La esencia de esta comunidad está en cada uno de ustedes y en el valor que juntos generamos día con día. Es un gusto volver a coincidir e iniciamos este evento. El día de hoy tenemos a un gran aliado, a un gran amigo, el doctor José Manuel Méndez García, quien es un especialista en epidemiología, enfermedades infecciosas y que además va a compartir con nosotros una visión actual e imperante sobre el antivirus, abordando sus riesgos, la vigilancia y la estrategia de respuesta. El doctor José Manuel García es médico cirujano egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con formación especializada en epidemiología, salud pública y enfermedades infecciosas. Cuenta con una maestría en administración de hospitales por la Universidad Cuauhtémoc y realizó la especialidad en epidemiología en el Hospital Civil de Guadalajara. Doctor Juan I. Menchaca. Tiene un enfoque en vacunología, enfermedades infecciosas y medicina del viajero. Actualmente se desempeña en el Servicio de Epidemiología del Hospital Infantil de Morelia, que lleva por nombre Eva Sámano de López Mateos, y en la Unidad de Vigilancia Epidemiológica del Hospital General Regional número 1. Además, dirige una empresa llamada Epidemic Care Solutions, unidad especializada en vacunología, infecciones y salud del viajero. Ha participado activamente en la investigación y vigilancia de enfermedades emergentes, consolidando una trayectoria enfocada en la prevención, la salud pública y la respuesta oportuna ante amenazas sanitarias. Es un gusto y agradecemos infinitamente que te hayas dado el tiempo, que tengas un espacio para nosotros y te damos la más cordial de las bienvenidas, doctor José Manuel Méndez García. gracias, Elene. Me da muchísimo gusto estar otra vez con ustedes después del congreso tan exitoso que tuvimos hace algunos meses de Qualilab. Espero que este año se repita esta experiencia tan padre. Bueno, pues más que una capacitación, creo que como estábamos hace un ratito antes de que se conectara la mayoría, espero que sea como una charla entre amigos, porque al final estas enfermedades reemergentes, son súper importantes el conocer qué es lo que está pasando y sobre todo tirar algunos de los mitos que se están llegando a formar a nivel nacional, a nivel mundial, sobre estas enfermedades que ya teníamos con nosotros desde hace ya desde hace muchos años, solamente pues que hay pequeños brotes que son esperados de pronto, pero lo importante aquí es explicar qué es lo que está pasando, cuál es la posibilidad de que en México nos llegue a afectar y tener una emergencia real en el país. Para poder así nosotros realizar las actividades necesarias de contención de los brotes que se pudieran suscitar. Entonces, sin más, me da mucho gusto verlos a todos, ver a muchos amigos por aquí conectados también. Y pues vamos a empezar con esto. Al final, creo que vamos a dar algún espacio como para tener algunas preguntas, respuestas o discusiones u opiniones, porque también son súper válidas las opiniones de mis compañeros, de mis amigos conectados sobre cuál es su visión de estas reemergencias, de estas enfermedades reemergentes. Bueno, voy a compartir la presentación, ¿sale? La estamos viendo ahí, ¿verdad? Completa la pantalla. Sí, sí podemos verla. Bueno, pues el tema que nos tiene el día de hoy para platicar aquí, tenemos actualmente
dos temas súper importantes y que están en boga, que es hantavirus y ébola. En esta ocasión vamos a platicar un poquito de hantavirus. El título, pues lo vamos a entender más adelante, es una amenaza vigente, una respuesta necesaria, que al final creo que es lo que nos vamos a llevar todos, porque una respuesta necesaria por parte de las autoridades sanitarias respecto a estas enfermedades reemergentes. Pero lo que decíamos desde un principio, ¿por qué estamos hablando nuevamente de hantavirus? Como decíamos, es una enfermedad reemergente que la tenemos en circulación en varias partes o regiones específicas a nivel mundial. No significan pandemias, pero sí son enfermedades que exigen vigilancia epidemiológica muy de cerca. Existen, como decíamos, persistencia de brotes en América Latina, específicamente los casos en Argentina, Chile, Panamá, que como vamos a ver más adelante, pues tampoco son tan aislados. Digo, ahorita estamos hablando de casos específicos de un brote en un crucero, pero estos brotes ya los teníamos detectados desde hace un buen tiempo dentro de estas regiones en específico de Argentina y Chile sobre todo, y algunos en Panamá. Estos eventos son principalmente asociados a viajeros y exposición ambiental, que como vamos a ver más adelante, no es cualquier viajero. Estos viajeros tienen condiciones muy específicas en sus viajes. El problema que vamos a tener y que vamos a estar revisando es el diagnóstico frecuentemente que es muy tardío, no lo sospechamos dentro de la consulta en los hospitales. Digo, no nos van a llegar a urgencias todos los pacientes, muchos van a llegar a las consultas de primer contacto y es ahí donde tenemos que empezar a hacer la sospecha. Una relevancia importante en hospitales y salud pública, sobre todo, como platicábamos al inicio, antes de que se conectara la mayoría, una relevancia hospitalaria. Tenemos el Mundial ya a un par de semanas. Creo que los futboleros sabrán que en Guadalajara pues, se van a estar disputando partidos de la República Democrática del Congo, que es justamente donde tenemos actualmente el brote activo. De hecho, platicaba con Selene que el equipo del Congo está ahorita en cuarentena justamente para evitar que pudiera existir algún riesgo. Tenemos al equipo en cuarentena, pero pues los aficionados habrá que esperar cuáles son las medidas que se van a tomar en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, de Guadalajara, cuando estén su arribo al país. El panorama, ¿qué está pasando con hantavirus a nivel mundial? Creo que esto lo vamos a hablar un poquito más detenidamente más adelante, pero es importante conocer que tenemos dos grandes síndromes clínicos de hantavirus. Uno que lo tenemos en el viejo mundo, en Europa y Asia, y otro que pues, tenemos en el nuevo mundo, en toda la parte de América. El primero, que es la fiebre hemorrágica con síndrome renal, ese principalmente lo tenemos en Europa y Asia, tiene una mayor presentación de casos a nivel global y pues afecta principalmente a nivel renal pero puede provocar de pronto alteraciones en coagulación y provocar hemorragia. En el nuevo mundo, que es el brote que tenemos actualmente, que lo conocemos como síndrome pulmonar o cardiopulmonar por hantavirus, principalmente en América, localizado en países como Argentina, Chile y algunos casos aislados en Estados Unidos. La diferencia a la fiebre hemorrágica con síndrome renal es que va a tener predominio respiratorio, te va a provocar choques hipovolémicos, igual también puede provocar hemorragias en los pacientes. La diferencia igual es la letalidad. Es mucho más letal el síndrome cardiopulmonar por hantavirus, una mortalidad aproximadamente del 35 al 40% del brote actual, a diferencia del 1 al 15% de la fiebre hemorrágica con síndrome renal. Pero ¿cómo estamos a nivel mundial? Creo que aquí todos creemos que teníamos mucho tiempo sin presentar casos de hantavirus a nivel mundial y con esta imagen creo que nos queda súper claro que lo hemos tenido siempre en estas regiones localizadas. Actualmente estos son los casos solamente de 2026.
En Argentina tenemos un reporte, aquí en esta imagen viene 101 casos, esta imagen la capturé hace una semana, ayer estuve revisando los datos y son 158 casos en Argentina confirmados, con un total de 34 defunciones hasta el día de ayer, con una letalidad del 32%. Ese es un brote que tenemos activo en Argentina. Chile con 39 casos, con 13 defunciones y una mortalidad un poquito más elevada del 33%. Panamá, que es un país que recientemente está presentando nuevos casos, actualmente con un brote activo, con 16 casos, afortunadamente ninguna defunción. Y Estados Unidos, que vamos a ver más adelante, es una variante diferente de la variante Andes, que es la que nos está ocupando actualmente, pero un total de 8 casos en todo el año, con 3 defunciones notificadas. Ya de ahí son varios países como Brasil, Uruguay. En el caso de Europa, estos casos son los que son relacionados justamente a este brote del crucero del que vamos a hablar más adelante, donde tenemos 3 casos sin defunciones, Reino Unido con 3 casos más, sin defunciones, Bolivia 2, Paraguay 2. En el caso de Países Bajos y Reino Unido, corresponden a los viajeros de este crucero. Entonces, como podemos ver en esta imagen, a mí me encantó esta imagen porque nos muestra que no es algo nuevo, no es algo reciente, la presentación de casos a nivel mundial. Actualmente el brote está activo en 8 países. Hablamos de este brote justamente del crucero del que todos escuchamos hace una semana, con casos esporádicos en 7 países y tenemos vigilancia activa en 6 países que en algún momento de esta década han presentado casos por hantavirus. Y bajo mi monitoreo, pues 2 países principalmente actualmente. Pues hablamos y vamos a entrar en el tema de qué es lo que está pasando con este brote, un brote reciente de interés internacional. Son los eventos que activaron esta alerta sanitaria, lo que ha pasado ahorita en Argentina y la Patagonia principalmente, donde son casos que están completamente vinculados. Esto es importante, toda esta imagen. Son casos vinculados a exposiciones rurales. Vamos a ver en un momento cuáles son los vectores o los factores de riesgo. En Chile, casos esporádicos con alta mortalidad, una mortalidad es más alta que en Argentina, digo, es muy poquito, pero sí ha tenido más mortalidad los casos en Chile, puede ser por varias razones, desde los sistemas de salud, desde el diagnóstico temprano. Panamá, casos en zonas endémicas que son persistentes, se han presentado en el último año y medio en estas zonas en específico. Estados Unidos, con exposición en campistas y trabajadores rurales y pues viajeros internacionales. ¿Qué pasó con este crucero? Creo que ya todos estuvimos viendo y escuchando los noticieros, lo que pasó con el MV Hondius, que es el crucero donde se detectaron los primeros casos de este brote que tenemos actualmente y que fue un boom en los noticiarios y que es el que nos tiene ocupados y preocupados a mucha parte de los mexicanos. ¿Cuál fue la trayectoria del crucero? Es un crucero que va de ida y vuelta, que va de Ámsterdam hasta Ushuaia y de Ushuaia regresa a Ámsterdam. ¿Qué es el MV Ondius? Es como decían en los noticieros también, porque también aquí ojo con esta parte. He tenido pacientes semanas anteriores que se iban de crucero a Europa y ya estaban cancelando sus viajes por el miedo a los contagios en cruceros. Específicamente este crucero se dedica a las expediciones de fotografía de aves. Entonces, la mayor parte es un buque muy pequeño. Vamos a ver más adelante cuántos viajeros tenía. Entonces, no son de estos cruceros enormes que llevan miles de pasajeros. Tienen alrededor de 270, 280 pasajeros y que exclusivamente van por toda esta ruta que va de Ámsterdam, La Coruña, Dakar, Cabo Verde. Están específicamente seleccionados para esta actividad de fotografía de la naturaleza, fotografía de aves y demás. Ya hablábamos de esa ruta que está siguiendo actualmente.
y la travesía, pues más de 17,000 kilómetros. De inicio, el buque salió de Ámsterdam hacia Ushuaia y ahí subieron varios pasajeros para regreso a Ámsterdam, que es donde se presentaron los primeros casos que vamos a comentar más adelante. Aquí es importante iniciar hablando que esto no es una pandemia. La diferencia entre un brote y una pandemia, creo que ya muchos hemos escuchado esta parte. El brote está muy localizado en áreas específicas, no hay una extensión en este momento. Es un brote porque son pacientes que estuvieron en contacto con los primeros casos en este crucero, y de ahí hasta la fecha creo que no hemos tenido reportes de casos importados o de nuevos casos relacionados a este brote en otros países. ¿Por qué no es una pandemia? Pues hay algunas características importantes y una diferencia entre un brote y una pandemia como lo fue en COVID-19. En el caso del brote que tenemos actualmente de hantavirus, son casos muy esporádicos en pequeños grupos. Recordamos que en la pandemia por influenza y COVID la transmisión era comunitaria, era una transmisión sostenida, a diferencia de lo que está pasando ahorita con hantavirus, que es un grupo de personas que lo tenemos muy localizado y en vigilancia. Hantavirus no hay como tal una cadena de transmisión. La cadena de COVID e influenza era una cadena de transmisión más amplia. En el caso de hantavirus, ojo, requiere un contacto con el reservorio o el ambiente que contiene el virus. Sí hay, como vamos a ver más adelante, transmisión de persona a persona, pero es más complicado, a diferencia de COVID e influenza, donde no requerían exposición ambiental específica, sino que el contagio era de persona a persona. El brote de Hunt es muy controlable con las medidas de vigilancia que se tienen actualmente, con aislamiento de pacientes y la vigilancia, a diferencia de COVID e influenza, donde era difícil de controlar sin intervenciones específicas del sector salud y de los gobiernos donde se presentaron los primeros casos. Entonces, la diferencia también actualmente y por qué nos ocupa en este momento es la alta letalidad que tiene este brote de hantavirus, pero no significa que tenga una alta transmisibilidad. Actualmente se considera, los epidemiólogos, aquí hay varios amigos que no van a dejar mentir, hablamos de R0, que es la capacidad que tiene el paciente de enfermar nuevos pacientes. En este caso, el R0 de hantavirus es de 0.3. Entonces, un paciente va a contagiar a menos de un paciente, la probabilidad de que contagie a otro paciente va a ser de 0.3. A diferencia de COVID o influenza, que durante la pandemia el R0 era de 8, que quería decir que pues, cada paciente tenía este potencial de contagiar 8 pacientes más. Ya hablábamos de estas diferencias críticas respecto a la pandemia anterior, de por qué no preocupar tanto como COVID, las características que ya hablamos del reservorio principal, que en el COVID-19 el reservorio principal era el ser humano, actualmente en hantavirus es un roedor. La transmisión principal de COVID era de persona a persona, y en hantavirus existe esa transmisión de persona a persona. Sin embargo, la transmisión principal se da por la exposición ambiental. La diseminación de COVID-19 era comunitaria, era masiva, y hantavirus está siendo muy focal en estos países donde ya tenemos estos brotes localizados, y en el caso de este crucero, limitada únicamente a los que estuvieron viajando en el crucero, o creo que sí hay 2 o 3 casos que ya tuvieron contacto muy cercano con tripulantes de este crucero. El potencial pandémico de COVID era sumamente alto, en hantavirus es bajo, la realidad. Una vigilancia universal para COVID-19, y en Hanta estamos haciendo vigilancia epidemiológica muy, muy localizada. Un poquito de historia de hantavirus. Cuando se presentaron los primeros casos, se tiene el registro de primeros casos en la Guerra de Corea en 1950-1953, donde aproximadamente 3,000 soldados desarrollaron una fiebre hemorrágica severa con insuficiencia renal aguda, y pacientes que llegaban a shock, sangrado, posteriormente pues la muerte. O sea, fueron 3,000 pacientes que llamaron la atención y prendieron el foco rojo por ahí de las autoridades sanitarias. Entonces se pusieron a investigar un poquito, pero fue hasta 1978, una década después, donde se identifica por primera vez el agente causal
cerca de los bordes del río Hantan en Corea, por eso el nombre de hantavirus, donde se realiza el primer aislamiento viral en el 78 por el doctor Hu Gong Lee en esta región. Después tuvimos un brote, que este brote es súper interesante porque a partir de este brote fue que la Organización Mundial de la Salud y demás le dio un poquito más de importancia a esta enfermedad, aparte que era algo muy diferente a lo que estaba pasando con el brote, con estos primeros casos que se presentaron en Corea y que, ojo, que estaban presentando insuficiencias renales agudas, shock y sangrado. A diferencia de este brote de Four Corners en 1993, que involucró en Estados Unidos a 4 estados, Colorado, Utah, Nuevo México, Arizona. Lo que observaron los médicos en estos primeros casos de la enfermedad en Estados Unidos fue que estaba siendo predominante en adultos jóvenes. Los pacientes presentaban cuadros respiratorios que llegaban a insuficiencias respiratorias fulminantes, es decir, avanzaba súper rápido. La mortalidad era muy elevada. Hay literatura que hablaba de más del 60% de la mortalidad en este brote y pues al inicio pues los médicos no sabían en qué pensar, los diagnósticos eran desconocidos al inicio, de lo que tenían conocimiento en ese momento, que era influenza, por ejemplo, pues pruebas daban negativas, entonces fue como ahí un shock el que se llevaron los médicos al tener estos casos en estos 4 estados y sin tener la menor idea de qué es lo que estaba pasando. El resultado de esto pues fue el nombre que le dieron al virus, del virus no name en este brote, el virus sin nombre, que actualmente todavía se conoce como virus sin nombre, es una variante diferente, pero muy similar a la que estamos teniendo ahorita de la variante Andes, que es la que nos está ocupando actualmente. Como decíamos, transformó la vigilancia epidemiológica completamente a nivel mundial, porque pues el punto aquí que le llamó la atención a los científicos fue este síndrome pulmonar, a diferencia de la afección renal que estaban teniendo pacientes anteriormente, y que aquí había una exposición ambiental a roedores silvestres, al igual del tiempo en que el paciente se complicaba. Esta mortalidad que tenían estos pacientes, a diferencia de la mortalidad de los pacientes en Europa, pues fue lo que impulsó a una investigación más a fondo de lo que estaba sucediendo. Entonces, hay varios brotes más que han pasado en otras partes de Estados Unidos, como decíamos, brotes muy documentados que se han presentado principalmente en campistas, en trabajadores agrícolas, en personal de limpieza, familias en viviendas infestadas por ahí de ratones, trabajadores forestales. Y pues aquí algo súper curioso también que encontré en la literatura, los factores climáticos, el cambio climático que favorece mucho la presentación de casos o de brotes nuevos. Se vio que durante el fenómeno del Niño, incrementaban los casos de hantavirus tanto en América como en Europa, pues porque aumentaba la lluvia, aumenta la vegetación, o sea, hay más alimento para estos roedores silvestres, por tanto, aumenta la población de roedores en estas áreas. Entonces, más lluvia puede significar más casos meses después de que empieza a haber una proliferación de los roedores. Ya hablábamos de estas 2 clasificaciones, vamos a estar un poquito en materia de las 2 clasificaciones, de la clasificación clínica del hantavirus, las 2 grandes expresiones clínicas. En el caso de la fiebre hemorrágica con síndrome renal en Europa, que provocaba en los pacientes insuficiencias renales agudas, oliguria, proteinuria, alteraciones en los electrolitos y posteriormente pues una manifestación hemorrágica caracterizada por petequias, equimosis, sangrados, epistaxis, y al final llevaban al paciente a choques hipovolémicos, como vamos a ver más adelante, un aumento de la fisiopatología por un aumento de la permeabilidad vascular que al final provocaba hipotensión, te llevaba al shock y posterior a la muerte. A diferencia del síndrome cardiopulmonar por hantavirus, que es el que tenemos actualmente,
donde la afección principal son los pulmones, pero puede provocar edema pulmonar no cardiogénico en el paciente. Por lo regular, las imágenes en las placas muestran infiltrados basales bilaterales en los pacientes y posteriormente hipoxemia severa en ellos. Llevan al paciente a un estado de choque por hipotensión marcada, disfunción hemodinámica que va a requerir al final un soporte en las unidades de cuidados intensivos en los hospitales y al final te puede llevar a una falla respiratoria aguda que te va a llevar a la muerte. Entonces, ojo con esta imagen en la parte de abajo, importante, no es la misma enfermedad con distinto nombre. Son dos síndromes clásicos y epidemiológicamente diferentes por la presentación y la afección orgánica de cada uno de ellos, causados por hantavirus distintos, con reservorios diferentes y patrones de transmisión muy particulares en cada uno de ellos. Bueno, los reservorios naturales, pues son principalmente los roedores silvestres. Ahí vemos los ejemplos importantes en el caso del virus no name en América del Norte, el Peromyscus maniculatus. En Sudamérica, el que predomina es el Oligorhizomis logicatus, reservorio del Andes, del virus de Andes, que es el que actualmente tenemos activo en los viajeros de este crucero, y el Sigmodonis pyrrhus, reservorio de Black Creek Canal Virus, que ese se ha presentado principalmente en Estados Unidos. Es otra variante diferente, también con afección respiratoria, pero con menos tasa de mortalidad que el Andes, que es el que estamos viendo actualmente. La característica importante de estos reservorios naturales, ojo, estos roedores van a ser portadores crónicos, es decir, van a tener la infección de por vida sin presentar sintomatología el roedor. Entonces pueden ser portadores asintomáticos, van a eliminar el virus de forma persistente por las excretas, por la saliva, por la orina, y como decíamos, van a permanecer asintomáticos durante toda su vida. La excreción contaminada en el ambiente y de acuerdo pues a como son roedores silvestres, las excretas, la orina, la saliva y demás va a tender a hacerse a partículas microscópicas que al final el roedor infectado al eliminar el virus, estas partículas virales en el ambiente, llega el ser humano, inhala o hay contacto de mucosas o heridas con estas partículas y hay una infección de hantavirus. Los mecanismos de transmisión, pues ya decíamos, principalmente es por inhalación de los aerosoles contaminados. El virus presente en las excretas de los roedores se puede aerolizar, perdón, y después ser inhalado por el ser humano. Sobre todo los casos que se ha presentado son de personas que se dedican a barrer espacios cerrados como bodegas, establos en los campos y demás, la limpieza de estas bodegas, mover madera almacenada también igual en los bosques o en los campos, contacto con excretas secas de los roedores y otras vías que son menos frecuentes, pero no menos importantes, las mordeduras de estos roedores, el contacto directo con secreciones y la exposición ocupacional, sobre todo los que estamos por ahí en los hospitales cuando llegan pacientes que tenemos pacientes de atención con hantavirus y no tenemos las medidas adecuadas de protección personal para disminuir el riesgo, pues hay manipulación de material contaminado y al momento de no hacer esta manipulación de manera adecuada, pues existe el riesgo de enfermedad. ¿Existe transmisión entre personas? Claro que sí, sí es posible, pero es muy difícil. Ya lo platicaba en un video anterior para los que siguen por ahí las redes de Epidemicare. Necesitamos que sea un contacto muy estrecho con secreciones respiratorias por lo regular. Ahorita vamos a platicar del brote de nuevo, del brote de este crucero, que los primeros dos pacientes pues eran pareja por tiempo muy prolongado y en espacios completamente cerrados con poca ventilación.
Alto riesgo, pues ya decíamos, en zonas rurales, almacenes cerrados, en campismo, en agricultores, limpieza y protección. Y pues en este caso, pues pasó en un crucero porque pues se juntaron así todas, fue como la tormenta perfecta. Teníamos una visita, un lugar donde teníamos la enfermedad, un lugar donde tenemos brotes activos, bajan los pasajeros, en este caso, el primer caso que presentamos, el caso índice que se presentó de este brote, está en la Patagonia, se dedica a fotografiar aves en un basurero en la Patagonia, entonces que hay cerca de los basureros, pues ratas. Está fotografiando las aves, está en el basurero haciendo la fotografía, la fotografía de estas aves, regresa al barco y aproximadamente fueron 7 días después, inicia con el cuadro clínico y los primeros síntomas de esta enfermedad. Fue el primer pasajero, pues, que tuvo por ahí. El segundo caso, pues vamos a ver después que fue su pareja. Entonces ya hablábamos nuevamente si existe transmisión de persona a persona, es la excepción. Ojo con esta evidencia, con esta parte. La transmisión de persona a persona solamente está documentada con el virus Andes. El resto, el resto de los virus en Europa y América del Norte no está documentado de una transmisión de persona a persona. Todos estos casos que se han presentado en otros países y en Europa ha sido por el contacto directo o por la inhalación de aerosoles contaminados. Entonces, no ocurre con la mayoría de los hantavirus. En la práctica clínica, pues no hay que asumir que la transmisión interpersonal es rutinaria. Ojo con esto, es lo primero que tenemos que explicar en el caso de los médicos a los pacientes. En el caso sé que tenemos, la mayor parte son profesionales de la salud, en cuanto a, tenemos químicos ahorita por aquí con nosotros, gente de enfermería y demás, explicarle perfectamente esto al paciente, la dificultad para que exista esta transmisión de persona a persona. El error frecuente, pues que estamos aplicando protocolos como si fuera una pandemia o como si fuera COVID, sin un sustento epidemiológico. ¿Qué es lo que pasa con esta enfermedad? La historia natural desde un inicio hasta la recuperación o muerte, pues el paciente existe una exposición ambiental por la inhalación de aerosoles. El periodo de incubación es largo. Por eso es importante el antecedente epidemiológico para tener observación de este paciente, porque el periodo de incubación va de los 7 a los 42 días, con un promedio de 14 a 21, 25 días, dicen alguna otra literatura. Posteriormente va a presentar una fase prodrómica que vamos a ver más adelante qué es lo que es aquí donde nos confunde a nosotros como médicos, donde presenta el paciente fiebre, malestar, mialgias, cefalea, náusea, vómito, dolor abdominal, síntomas inespecíficos que podemos encontrar en cualquier otra enfermedad. Posteriormente entra esta fase cardiopulmonar crítica, donde hay disnea, hipoxemia, edema pulmonar no cardiogénico, choque. Hay un deterioro sumamente rápido y de ahí puede, de acuerdo al diagnóstico temprano, una recuperación o la muerte. Entonces, el punto clave aquí es que el deterioro suele ser brusco y dramático de la enfermedad. Hablábamos de este cuadro clínico inicial, que es cuando nos confunde mucho a los médicos, porque es un inicio sumamente inespecífico. Eso sí, la mayoría de los pacientes, el 100% de los pacientes de este brote actual del HB Hondius, el 100% de estos pacientes han presentado fiebre y mialgias intensas. Ojo con estos dos signos, fiebre y mialgias. Con estos dos síntomas, cefalea en un 80%, fatiga marcada, escalofríos y malestar general. Frecuentemente, aunque en menos porcentaje, náusea, vómito, dolor abdominal y diarrea. Por eso muchas veces el médico suele confundir el diagnóstico inicial con un cuadro de influenza, COVID, México, dengue, leptospira, infección gastrointestinal aguda. Pues el paciente dice que viajó, pues sospechamos, pues no, pues la maldición de Moctezuma en el caso de los americanos. La clave clínica, aquí van a ver todavía más diapositivas después, donde quiero dejar muy en clara esta parte, la clave. El antecedente epidemiológico lo cambia completamente. Si nosotros hacemos
una buena anamnesis y como buenos epidemiólogos nos ponemos a buscar el antecedente de viaje en estos pacientes, pues vamos a sospechar. Decía un maestro que lo que no se sospecha no se diagnostica. Entonces nos vamos siempre a lo más frecuente. Es un paciente que llega con fiebre, con cefalea, luego te dice que tiene vómito y diarrea, pues vas a decir, ah, pues trae una gastroenteritis marca diablo. Le voy a dar manejo y listo. Y recordamos que el cuadro clínico y esta variante de hantavirus por el virus Andes evoluciona de manera sumamente rápida. En el caso de la fase cardiopulmonar crítica, el momento donde se define el pronóstico de este paciente, el paciente después de presentar esto, sintomatología inicial, inicia con disnea progresiva, son pacientes que tienen frecuencias respiratorias de 30 y 35 respiraciones por minuto, eh, eh, taquipnea, hipoxemia, hipotensión, taquicardia, frecuencias cardíacas de 120 a 130 latidos por minuto, posteriormente pacientes que van a choque. El hallazgo central en la mayor parte de estos casos que se han presentado como positivos en los pacientes del brote Andes de este buque es el edema pulmonar no cardiogénico. Hablábamos de estos infiltrados, se me fue iba a ponerles una imagen por ahí de la placa, pero se ve perfectamente los infiltrados que son bilaterales siempre, son en la región basal pulmonar. La consecuencia, pues, va a ser al final la insuficiencia respiratoria aguda, la necesidad de una unidad de cuidados intensivos, ojo con esto, lo vamos a ver más adelante, la ventilación mecánica temprana y una alta mortalidad temprana si no se realiza el diagnóstico y las primeras acciones en una unidad de cuidados intensivos al inicio. Punto crítico, pues se deteriora en horas el paciente. Como cultura general, las manifestaciones renales de los casos en Europa, los hallazgos frecuentes, la proteinuria, son pacientes que tienen hematuria, oliguria, insuficiencia renal aguda, hipotensión inicial, y para posteriormente llevar a la poliuria del paciente. Se asocia además trombocitopenia, hemorragia y alteraciones vasculares severas. Predominan en Europa y Asia. Ahí tenemos que sospechar los médicos de primer contacto en pacientes que han viajado a países endémicos, principalmente en Asia, en Corea del Sur, que es donde se presenta la mayor parte de los casos, tener este antecedente de viaje y un paciente que inicia con el cuadro clínico inicial y que posteriormente hay una complicación con estos hallazgos renales en el paciente. Las complicaciones mayores es cuando llega pues el diagnóstico tarde. Hablábamos de una mortalidad que supera el 35 al 40% con los casos que tenemos presentes en este brote y en los brotes establecidos en Argentina y Chile, que llevan un síndrome respiratorio agudo, a un choque refractario, insuficiencia renal aguda, coagulopatías, hemorragia severa y falla orgánica múltiple. Algo de fisiopatología, digo, le damos apenas una repasadita porque sí, sumamente complejo. Hay una disfunción endotelial severa en el paciente, fuga capilar masiva, que es lo que va a provocar el edema pulmonar, la hipotensión del paciente y al final el estado de choque. Muy parecido también ahí a la tormenta de citocinas que había en los pacientes con COVID-19. Participan linfocitos T activados, citocinas inflamatorias y hay una activación del sistema inmunológico que está desregulado en ese momento. En resumen, el paciente no muere por infección pulmonar, muere por el colapso vascular. Hay algunos artículos como este de Endothelial Dysfunction in Hantavirus Infection que nos habla de esos hallazgos principales en pacientes estudiados, sobre todo en los pacientes en Europa y en Asia, donde existieron hallazgos principalmente de incremento de permeabilidad vascular, una activación inmunológica intensa en las conclusiones, una alteración de la barrera del endotelio y pues la correlación directa, con la gravedad clínica. La traducción práctica es no esperar pues, la confirmación serológica. Tenemos la sospecha del paciente de un viaje reciente a los países donde tenemos estos casos ya notificados, pues el soporte hemodinámico temprano va a ser la base en el manejo de estos pacientes.
El diagnóstico clínico, ya hablábamos de una triada, principalmente siempre investiguen la exposición. Si el paciente viajó, ¿cuántos días anterior al cuadro inicial viajó? Hablábamos de 7 a 42 días, que es el periodo de incubación de este virus. Si el paciente tuvo fiebre y posteriormente una evolución a infección respiratoria, ojo, yo ahí ya me prende el foquito y voy a pensar, si el paciente me dice, ¿sabes qué? Tuve un viaje reciente a la Patagonia, ahorita está muy de moda ir a Argentina, a la Patagonia, a la nieve y demás. Entonces tuve un viaje a la Patagonia donde estuve en un camping, en un glamping en Patagonia, tuve exposición por ahí, a todo, estuve en la naturaleza y demás. Posteriormente regresó a México y a los 15 días inicia con fiebre, el paciente inicia con un cuadro respiratorio, pues ojo, ya me va a prender el foco y yo voy a sospechar hantavirus, por ejemplo. Las preguntas que tengo obligadas con estos pacientes es si tuvo contacto con roedores, si estuvo limpiando alguna bodega o algún espacio cerrado en ese viaje, si hubo campismo reciente, si hubo actividad rural, si hay exposición laboral dentro de los hospitales donde ya se haya presentado algún caso confirmado y que haya visitado las zonas endémicas. Entonces, al momento de yo sospechar eso, inmediatamente tengo que empezar mi manejo y tomar las muestras necesarias para la confirmación, pero lo principal es mi manejo oportuno. Muchas veces nos interesa más muestrear y esperar el resultado de las muestras, si son descartadas o confirmadas, antes de dar manejo al paciente. Un manejo más temprano nos va a llevar a un mejor pronóstico. Principalmente el diagnóstico por laboratorio, la PCR es el gold estándar como siempre, la PCR es muy útil en la fase temprana, herramientas principales o en pacientes que no se alcanzaron a muestrear, sobre todo en los primeros 7 días, hay herramientas como la IgM específica o la IgG pareada para el diagnóstico de los pacientes, que son pacientes que ya superan este periodo inicial de los 7 días. Hallazgos frecuentes en los laboratorios que vamos a solicitar a nuestro paciente. Vamos a encontrar actualmente en este brote, se encontró trombocitopenia, hay una hemoconcentración, leucocitosis con neutrofilia en la mayor parte de los pacientes, una elevación de la LDH y elevación en las transaminasas. Los diferenciales, sobre todo en México, porque pues ahorita creemos que luego pueden llegar, pues sí, tenemos exposición y viajes al extranjero puede llegar, pero tenemos diagnósticos diferenciales de los que primero tenemos que sospechar en México, leptospirosis, tenemos leptospira en México y rickettsia. También igual, investigar las áreas endémicas de estas dos enfermedades, de dónde viene el paciente, si recientemente viajó al interior en el país a otro estado o en el estado donde vive el paciente, tenemos el vector. En el caso de rickettsia, pues la chinche la tenemos prácticamente en todo el país. Así que pues todos tenemos derecho a una rickettsiosis por ahí. Se debe diferenciar de leptospira, como decíamos, de influenza grave, COVID-19, dengue, rickettsia, sepsis bacteriana o neumonías atípicas. Dengue igual, estamos en temporada de dengue. Afortunadamente, mis colegas que están por aquí conectados no me van a dejar mentir. Pensábamos o esperábamos más casos. Afortunadamente, y toco madera, estamos prácticamente estamos muy por debajo de lo esperado. Esperemos que no sea un silencio epidemiológico, que se estén por ahí ocultando no ocultando, sino no, subdiagnosticando algunos casos. La clave diferencial entre estos diagnósticos pues va a ser la exposición epidemiológica nuevamente. Cuarta diapositiva, donde hablamos de exposición epidemiológica más edema pulmonar abrupto. Actualmente, pues no hay un tratamiento. Este es uno de los puntos también que nos ocupan actualmente. No hay un tratamiento antiviral curativo comprobado. El tratamiento real, pues, es el soporte en la terapia intensiva de manera temprano, dando prioridad, pues, el ingreso a la unidad de cuidados intensivos, la oxigenación adecuada del paciente, una ventilación mecánica. Hay artículos que demuestran que una ventilación mecánica temprana lleva a un mejor pronóstico del paciente. Soportes hemodinámicos adecuados, un control del choque hipovolémico en los pacientes, eh,
y un monitoreo estrecho. Puede haber complicaciones y agentes sobreagregándose bacterias en estos pacientes. Eh, en casos muy seleccionados, puede haber terapia extracorpórea que puede mejorar la supervivencia del paciente, una ECMO. El mejor diagnóstico pues sigue siendo el diagnóstico temprano. La ribavirina. En algunos países, en Argentina o en Chile, están usando la ribavirina, ¿sí o no? Hay algunos artículos que demuestran que la ribavirina funciona, ha demostrado mejoría, pero solamente en pacientes donde tienen afección renal con el hantavirus presente en Europa y en Asia, sin utilidad clínica demostrada en estos brotes de Chile y Argentina, y pues no hay un beneficio real en estos pacientes con ribavirina. Lo que también nos hace es que queremos experimentar o dar ribavirina al paciente y tenemos posteriormente un diagnóstico tardío o llevamos al paciente ya hasta mucho después a la terapia intensiva, donde ya vimos que un ingreso a la UCI con estos pacientes pues nos lleva a un mucho mejor pronóstico. En los hospitales donde se están presentando los casos, donde tenemos a los casos aislados de estos pacientes positivos, es muy importante la vigilancia epidemiológica hospitalaria. Tengo aquí ahorita varios colegas conectados que están en el hospital, principalmente pues la detección oportuna de la que hablábamos, una notificación inmediata por la unidad de vigilancia epidemiológica del hospital, la prevención de exposición ocupacional, es decir, seleccionar bien estos pacientes, tenerlos, como vamos a ver más adelante, en un cuarto de aislamiento específico, y el personal que está en contacto con este paciente conozca las medidas de precaución para disminuir el riesgo de contagio. Participan urgencias, unidad de cuidados intensivos, infectología, neumología, laboratorio y epidemiología. Entonces son el equipo de enfermería los que principalmente tendríamos que capacitar sobre esta enfermedad. Medidas esenciales, más adelante aquí vamos a ver el manejo por mecanismo de transmisión de estos pacientes. Lo ideal, obviamente estamos en Dinamarca, donde creo que todos los hospitales tienen habitaciones aisladas con presión negativa, ¿verdad? Pues no, digo, en mis hospitales, en ninguno de los dos, tengo una habitación aislada con presión negativa, que sería lo ideal para aislar un paciente hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos, porque creo que algunos han escuchado de estas habitaciones, que es lo que nos permite una habitación con presión negativa. La habitación con presión negativa, el aire fluye de afuera hacia adentro de la habitación y esta habitación evita que las partículas contaminadas salgan al pasillo. Entonces eso nos va a disminuir el riesgo de un contagio fuera de esta sala de aislamiento. Principalmente los mecanismos de aislamiento, los mecanismos de aislamiento por mecanismo de transmisión van a ser por contacto, una tarjeta amarilla, para evitar contacto con fluidos corporales, secreciones y pues el manejo de superficies contaminadas, la tarjeta azul y la tarjeta verde, perdón, la tarjeta azul por aerosoles, aquí más que por gota es por aerosoles la tarjeta azul, para evitar la aspiración de las partículas de pronto del paciente, sobre todo en el equipo que se encarga de la intubación y de la atención de los catéteres respiratorios del paciente. Exposición ocupacional, personal, ojo con el personal de limpieza, siempre descuidamos mucho el personal de limpieza desde la pandemia de COVID, creo que eran los más olvidados dentro de los hospitales y los que hacían una de las labores más difíciles. El personal de laboratorio también es un personal ocupacionalmente expuesto en las áreas de urgencias y la terapia intensiva. Pues las medidas personales, ya hablamos de los equipos de protección personal específicos de esto, cubrebocas KN95, bata quirúrgica, guantes, gorro, gogles, lo básico como para la atención de estos pacientes seleccionados. Ya estamos terminando el cierre, porque es la importancia desde el punto de vista de la salud pública. ¿Qué es lo que está haciendo que este brote llame la atención a nivel nacional o a nivel mundial? La alta letalidad que está presentando, hablábamos hasta de un 45% de pacientes de letalidad de los casos.
por los cuadros tan graves que se están presentando en los pacientes que estuvieron expuestos al virus Andes. El deterioro clínico rápido, aquí les voy a platicar un poquito de los dos primeros casos que ya les decía. El caso uno, que 7 días posterior a subir a este crucero inicia con el cuadro clínico con fiebre, mialgias, malestar general, náusea, vómito, y un par de días después el paciente fallece. En menos de 48 horas pasó de fiebre a el cuadro respiratorio complicado arriba del avión y no se pudo hacer nada. Su esposa empieza con un cuadro clínico 7, 8 días más o menos después del fallecimiento de su esposo, y ella no pasaron ni 24 horas cuando está en terapia intensiva y fue la defunción. Fueron las dos primeras defunciones de este brote. El médico que tuvo contacto con estos pacientes también dio positivo para hantavirus. Está hospitalizado en el Reino Unido. Actualmente está estable, sin complicaciones aparentes, pero hay que esperar toda la evolución. ¿Qué aprendimos de brotes previos? Las fallas recurrentes, que no preguntamos la exposición ambiental. Esa es la más importante. Omitimos siempre esta investigación. ¿Dónde estuvo? ¿Cuándo estuvo? Para ver los periodos de incubación. Si tuvo contacto con animales, con suelo, con cuevas, con el agua. Toda esta parte es súper importante. Subestimamos siempre los síntomas iniciales. Un paciente con fiebre, como ya decíamos, con dolor abdominal, con diarrea, gastroenteritis. Paciente con fiebre, con tos y que empieza con un deterioro respiratorio, hay hasta faringoamigdalitis, o decimos, es el famoso diagnóstico de, ¿cómo dicen algunos médicos? Neumonía y se me fue ahorita el cómo de pronto me llegan diagnósticos de neumonías con pacientes. Y el retraso del ingreso a la unidad de cuidados intensivos, ya lo habíamos dicho, un aislamiento mal indicado también del paciente, eh, y el impacto pues de llegar tarde pues va a ser el deterioro rápido, la mayor necesidad de ventilación y soporte avanzado, mayores costos para el sistema de salud y al final un mayor riesgo de transmisión nosocomial. Cada hora cuenta, la detección temprana, la sospecha adecuada y la acción oportuna pues pueden salvar vidas. Mensajes claves que quiero que nos quedemos de esta presentación. Pensarlo temprano salva vidas, sería el primero. La sospecha epidemiológica cambia completamente el pronóstico del paciente y el manejo. La intervención clínica, pues adecuada, no es nada más por querer investigar nuevas enfermedades, que no es una pandemia, pero sí es una amenaza vigente que requiere de una respuesta necesaria, como era el título de la plática, y pues que no debe de manejarse igual que COVID-19. La detección temprana no es suerte, es método. Identificar riesgos, sospechar a tiempo y actuar hoy es lo que marca la diferencia entre controlar o lamentar. Muchas gracias.